En el último video hablamos de los campos vectoriales en tres dimensiones y terminamos, digamos, con un ejemplo que era la función identidad, donde teníamos de entrada x, y, z y teníamos como vector salida también x, y, z. Y aquí quisiera, digamos, entrar en un ejemplo un poquito más complicado, así que vamos a quitar este campo vectorial y en este ejemplo la componente x de la salida será y por z. Vamos a poner y por z. La componente y de la salida será x por z. Y la componente z de nuestra salida será x por y. Así que vamos a mostrar este campo vectorial para poder tener una mejor intuición de cómo es que se comporta esta función y poder ver cómo se relaciona con los vectores que vemos. Así que aquí tenemos un montón de vectores que, digamos, están apuntando desde el origen, ¿verdad? Algunos apuntan hacia el origen y en realidad podríamos preguntarnos cómo poder entender este campo vectorial en términos de la misma función, ¿verdad? Y un buen inicio es hacer cero alguna de las componentes de la salida. En este caso voy a elegir la tercer componente, que es x por y, ¿verdad? Y entonces vamos a tratar de entender qué debería ser. Así que la componente z representa, digamos, qué tanto apunta el vector hacia arriba o hacia abajo en el eje z. Y aquí tenemos el plano xy, así que vamos a marcar el eje z. Digamos, es el eje que está apuntando hacia nuestra cara, ¿verdad? Aquí tenemos el eje X, el eje Y los valores de X y Y van a determinar completamente la componente Z. Así que vamos a irnos de este lado por aquí, vamos a dibujar un pequeño plano XY para tener cierta referencia. Y este es, digamos, mi valor X, mi valor Y ahora quiero entender digamos, el significado del término X por Y. Así que cuando ambos términos, es decir, cuando x y y son positivos, el producto es positivo. Cuando ambos son negativos, también el producto es positivo. Si x es negativo y y es positivo, el producto es negativo. Y finalmente, si x es positivo y y es negativo, el producto también es negativo. Así que esto significa, en términos de nuestro campo vectorial, que cuando estamos en el primer cuadrante, los vectores tienden a apuntar hacia arriba en la dirección z, ¿verdad? Lo mismo ocurre en el tercer cuadrante, pero en los otros dos deberían estar apuntando hacia abajo. Así que vamos a enfocarnos primero en el primer cuadrante y vamos a tratar de ver qué es lo que está ocurriendo. En general todos apuntan hacia arriba, ¿verdad? Tienen una componente z positiva. Y esto va de acuerdo con lo que estábamos diciendo hace unos momentos. Mientras que, por ejemplo, por acá, que corresponde al cuarto cuadrante, en el plano XY, la componente z de cada vector tiende a ir hacia abajo. Y están haciendo quizás otras cosas en términos de x y de y, ¿verdad? No solo tienen una componente z, pero aquí solo nos estamos fijando en, digamos, la dirección hacia arriba y hacia abajo. Así que si nos fijamos en el tercer cuadrante, por ejemplo, tienden a apuntar hacia arriba, y eso corresponde con el hecho de que x por y será positivo. Y debido a que elegí, digamos, una función que es más o menos simétrica, puedes imaginarte que podemos hacer este argumento cuando analizamos la componente y que tenemos aquí, ¿verdad? O cuando analizamos la componente x en términos de y y z. Y de hecho se va a ver bastante similar, serán argumentos muy parecidos para entender cuándo la componente x de nuestro vector tiende a ser positiva, como por ejemplo aquí, ¿verdad? O cuando resulta ser negativa. Y lo mismo podemos decir de la componente y, ¿verdad? Podríamos ver cuándo resulta ser positiva o cuando tiende a ser negativa, ¿verdad? Y en general, digamos, esta es una imagen muy complicada de analizar, ¿verdad? Pero si nos vamos, digamos, pedazo por pedazo, al menos podemos tener una muy buena intuición de qué es lo que está ocurriendo. Y justo como en el caso de los campos vectoriales de dos dimensiones, digamos, algo muy bonito que podemos hacer aquí es imaginar que esto representa un fluido, ¿verdad? Y podríamos imaginar que quizás es aire que está alrededor de ti, que está fluyendo, digamos, hacia el origen, por ejemplo, de este lado, quizás está fluyendo hacia otro lado, lejos del origen, por acá, y quizás está rotando por este lado. Y más adelante, cuando sigamos en este curso de cálculo multivariable, aprenderemos que hay varias formas en las que podemos estudiar esta función en sí misma, ¿verdad? Y solo usando estas variables, ¿verdad? Y cuando tenemos alguna intuición de cómo es que ese fluido se comporta, entonces podemos tener un entendimiento de la función. Incluso si es una función muy complicada, y por ejemplo, o si es muy complicada de dibujar, podríamos utilizar un software gráfico para analizarlo, ¿verdad? O bueno, podríamos usar otro tipo de herramientas.
para obtener muchos más resultados un poco más poderosos. Y este tipo de cosas aparecen en la física todo el tiempo, porque en realidad estamos pensando en un espacio de 3 dimensiones que, bueno, no precisamente tiene que ser un flujo de algún líquido o del aire, ¿verdad? Podría ser un campo de fuerzas como un campo eléctrico, ¿verdad? O puede ser un campo gravitacional, donde cada vector nos dice, digamos, la forma en la que cada partícula tiende a ser empujada. Y continuaremos con más cálculo de varias variables, veremos muchos más ejemplos, pero al menos espero que esto te haya dado una buena intuición de cómo podemos analizar paso por paso, digamos, alguna función particular que pueda tener una expresión muy complicada.